y todos y todes, espero que estén muy bien. Bienvenidos, bienvenidas al cuarto día del Encuentro Internacional de Dramaturgia Calidrama, Paisajes Bioemergentes, un evento organizado por el Grupo de Investigación en Dramaturgia Cali, Tejidos sin Agujas y los semilleros de investigación Sidra y CIEP, del Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali. Un saludo para las personas que nos acompañan aquí en Cali Teatro, gracias, y para aquellos que nos acompañan a través del Facebook Live. Hoy conoceremos las apuestas de poéticas del cuerpo y la materia con la maestra Patricia Gutiérrez y la maestra Ángela Monroy del Semillero de Investigación en Entrenamiento Corporal de Bellas Artes Cali. Y la segunda ponencia es Teatralidad de la Escucha, Coralidad y Ruidos Humanos con Luna Gaviria Oviedo, Fede Erratas, Maestría en Dramaturgia y Dirección de la Universidad de Antioquia, Medellín. En este caso, la ponente no pudo venir por razones de fuerza mayor y su compañera en el colectivo Fede Erratas, Kelly Jenny Ditel Correa, realizará la ponencia en su nombre. Además, hoy tenemos al finalizar las ponencias y el conversatorio, el primer trasnocheo dramático con el Semillero de Investigación en Dramaturgia Sidra, liderado por la maestra Jenny Cuervo. Este ajuste en la programación se debe a que hoy tenemos en la ciudad de Cali la inauguración del Festival Internacional de Artes Escénicas Transeúntes, organizado por Cali Teatro, la sala en donde nos encontramos hoy. Así que bueno, recibamos por favor con un fuerte aplauso a la ponencia Poéticas del Cuerpo y la Materia con Patricia Gutiérrez y Ángela Monroy del Semillero de Investigación en Entrenamiento Corporal de Bellas Artes, Cali. Un aplauso por favor. Les hacemos entrega de un pequeño souvenir de parte del Calidrama. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Primero agradecerles su presencia y decirles que esta ponencia es sencillamente el compartir de un proceso que se viene haciendo en un proyecto desde el año pasado y vamos a compartir lo que llevamos hasta este momento. Entonces, quienes estamos, digamos, a cargo como coordinadoras, somos la maestra Luz Ángela. La maestra Luz Ángela es maestra en Artes Escénicas de la SAP y tiene una maestría en Artes Vivas de la Universidad Nacional. La maestra tiene una experiencia sobre todo en todo el campo de lo corporal. Desde allí ha sido, digamos, su punto de investigación y lo pedagógico. Se ha nutrido además de un conocimiento muy profundo del yoga, que también nutre como todo su aspecto pedagógico y también como su filosofía de vida. La maestra, pues su perfil está más direccionado hacia lo teatral. El mío es otro y creo que por eso el semillero tiene las características que tiene. Buenas tardes. Buenas ¿Escuchan? Buenas tardes. Qué gusto verles, veo algunas caras conocidas. Los estudiantes del semillero, colegas, bueno, excelente.
amigos, qué maravilla verlos acá. La profesora Patricia pues es formada como bailarina en Col Ballet y es maestra de artes escénicas con énfasis en dirección coreográfica de la SAP, Academia Superior de Artes de Bogotá, que en este momento es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pues lo que puedo decir de mi colega y amiga es pues que, digamos, su interés también obviamente parte desde el cuerpo, por su conocimiento de la danza, por supuesto, pero también cómo se pueden tejer puentes entre la danza y los diversos contextos, siempre atravesado por lo humano. Yo diría, ella no lo menciona, pero yo lo diría y lo nombraría algo así como con la somática. En ese orden de ideas, pues también desarrolla o lleva adelante, lidera una asignatura en la UNAVALLE, que es desarrollo personal, y es todo a través también del cuerpo, de ese conocimiento y autoconocimiento que se genera a través de esa herramienta que es el cuerpo. Está vinculada a Bellas Artes también casi como desde la misma época en que yo estoy vinculada. Surgió allí el encuentro justamente cuando estábamos empezando en la institución y se generó un diálogo muy interesante que nos ha llevado a consolidar el semillero de entrenamiento corporal para el actor, que ya lleva como 8 o 9 años más o menos, y efectivamente, como dice ella, pues ha sido un tiempo que nos ha permitido ir madurando nuestras búsquedas y nuestros intereses. Ella desde su lugar y desde su conocimiento y experticia desde la danza, y obviamente yo desde más el movimiento del teatro, pero igual dejándonos permear y dejando que esas líneas se desdibujen un poco para ir encontrando también como una poética, ahora que hablamos de poética, en conjunto, un lenguaje. Y pues por supuesto esto solo es posible porque los estudiantes se animan a acompañarnos en ese espacio de laboratorio y de indagación. Eso creo que sería un poco para dar un texto de quiénes somos nosotras dos. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Entonces, esta ponencia presenta los hallazgos del proyecto que se llama Materialidad del Movimiento, explorando la poética del cuerpo y la materia, que explora la interacción entre el cuerpo del intérprete y la materia en el contexto tanto de las artes escénicas como las artes vivas. La investigación parte de la premisa de que el cuerpo no es únicamente un instrumento de representación, sino materia viva y poética, capaz de generar sentido en diálogo con otras materialidades. En este marco, el material, en este caso que escogimos el plástico como primer material de exploración, no se asume como un fondo, no se asume como un aspecto escenográfico o como algo estático, sino que se convierte en un motor expresivo, resignificado a través del encuentro sensible con el cuerpo. El desarrollo del proyecto en general se propone por fases. Esa primera fase, se propone por fases para poder profundizar en un material específicamente, porque un solo material da muchísimas posibilidades. Entonces decidimos que la primera fase iba a ser solamente con el plástico. Y desde allí, ya digamos con esa selección,
es que damos inicio al espacio de encuentro. Y sencillamente, pues, nos preguntamos qué ocurre cuando pensamos al cuerpo, no solo como instrumento de representación, sino como materia viva en diálogo con otras materialidades. Esa es como la pregunta que nos saca, digamos, de ese primer vacío y que nos lleva al espacio del laboratorio. No tenemos en ese momento otra expectativa más, sino empezar a generar ese diálogo. Entonces, para ayudarnos nosotros con la idea, buscamos unos referentes o nos paramos desde unos referentes que ya teníamos, por un lado, por experiencias anteriores, pero también aparecen, unos referentes nuevos que conectan con esta idea del material. Entonces, el primer referente que nombramos, pues, tiene que ser Azul Borenstein, porque pues Azul Borenstein es una mujer que es argentina, que es invitada al Festival de Títeres Rupita Velasco aquí en Cali, y en el componente pedagógico ella abre un espacio de un taller que se llama justamente Poética de la Materia, al cual asistimos estudiantes del semillero y estuve yo también como maestra. Allí, digamos, es un espacio muy revelador, la manera como ella propone esa relación corporal con la materia, y ahí lo que se genera en nosotros como semillero, en los estudiantes que están allí y en mí, que estoy también haciendo la vivencia, es una gran inquietud y un deseo muy grande de poder llevar esa indagación a unos lugares mucho más profundos y más conectados con el cuerpo, que es lo que nosotros trabajamos en el semillero. Entonces ahí hay como una primera invitación a que aprovechemos ese impulso, ese motor, y metámosle en el trabajo del semillero. Digamos porque Azul es importante. Quiero leer un poco sobre su perfil y también invitarlos a conocer un poco de su trabajo, que es muy interesante. Azul es reconocida escenógrafa, vestuarista y directora de arte. Y también tiene una formación desde lo teatral en la metodología de Jacques Lecoq. Azul propone la relación cuerpo-objeto en la escena. La creadora ha desarrollado una poética escénica donde cuerpo, espacio y materia se funden en un mismo lenguaje expresivo. Su trabajo trasciende la noción tradicional de vestuario y escenografía para convertirlos en organismos vivos que dialogan con el intérprete, generando experiencias sensoriales e inmersivas. A través de obras como La Tempestad, que es la obra que aparece aquí en la imagen, y otras instalaciones, porque ella trabaja mucho también como en las instalaciones. Por ejemplo, ahora tiene una obra que se llama Flotante, dedicada solamente para niños de la primera infancia. Y además, digamos, de eso, ella hace estos laboratorios pedagógicos
que fue lo que nos posibilitó a nosotros como abrir la mirada a ese lugar del trabajo con la materia. Entonces, ella desborda los límites del teatro hacia territorios de juego, exploración y poesía visual. Es un gusto ver el trabajo de ella en lo visual y en la estética que maneja. La última obra de Pitirindeva también está, digamos, asesorada por ella, y si ustedes la pueden ver, ahí se logra ver esa estética que ella propone, sobre todo en el desarrollo con el material. Después nos encontramos con un texto que también fue muy inspirador para nosotros, que es un texto de Gastón Bachelard, que sobre todo es interesante porque él maneja allí una relación con el espacio, con la poética del espacio, desde lo cotidiano, o sea, como poetizar los espacios cotidianos, y desde allí crear mundos imaginarios y de ensoñación. Entonces, digamos que lo que nutre el aspecto espacial en el trabajo es que el material, además de estar relacionándose con el cuerpo, el material también empieza a tener una relación con el espacio y empieza a proponerle al intérprete unas maneras de habitar el espacio que son diferentes, ¿sí? Hay una escucha del material, hay una manera de pararme frente a ese material, hay una manera de moverme y desplazarme si el material está en contacto con el cuerpo. Entonces desde allí también nos nutrimos en este proceso. Bueno, entonces no funcionó, pero seguimos. Hablamos también de otros dos, digamos, como referentes, Lecoq y Patricia Cardona. Y bueno, finalmente todas estas personas y muchos otros más que no mencionamos aquí hacen parte como de ese estudio y de esa pasión por indagar en el movimiento, pero no solo el movimiento por el movimiento o por la forma, sino el movimiento que viene de un impulso interno que muchas veces la semilla del movimiento ni siquiera se fisicaliza, se materializa, pero viene desde otro lugar, ¿no? Entonces hablamos de cómo, como lo mencionan ellos, el contexto, el externo, el afuera, hace que el cuerpo reaccione, ¿no? Entonces hablan de la acción-reacción, y cómo también digamos, en el encuentro con el espectador. Voy a leer aquí un párrafo muy cortico de Lecoq y luego lo voy a cruzar con lo que dice Patricia Cardona, porque finalmente es lo mismo pero nombrado desde diferente, digamos. Entonces él dice: lo importante es reconocer las leyes del movimiento a partir del cuerpo humano en acción: equilibrio, desequilibrio, oposición, alternancia, compensación, acción-reacción. Y dice: y estas leyes se encuentran tanto en el cuerpo del actor como en el del público. Entonces fíjense que es algo que es inherente al cuerpo, independientemente de si eres odontólogo o artista, digamos, que está ahí, ¿no? Esos impulsos, esos deseos, esas motivaciones están latentes, queriendo ser movilizadas, digamos. Entonces dice: estas leyes se encuentran tanto, bueno, ya lo dije, tanto en el cuerpo del actor como en el del público.
El espectador sabe perfectamente si en una escena hay equilibrio o desequilibrio. Existe un cuerpo colectivo que sabe si un espectáculo está vivo o no. El aburrimiento colectivo es una señal de no funcionamiento orgánico de un espectáculo. ¿Están aburridos? No es un espectáculo, pero bueno, hay una cosa muy interesante que es esa conexión, ¿sí? Hay una cosa, ustedes están ahí, están escuchando, nosotros estamos acá, por supuesto esto es carácter o ponencia, es otra cosa, pero cuando uno va a un espectáculo, uno finalmente lo que hace es que se sintoniza con ese otro cuerpo que está completamente vivo. Patricia Cardona lo menciona desde el presente puro de percepción, ¿no? El PPP. Es estar ahí presente, es habitar ese cuerpo desde un lugar que es muy auténtico. Y para llegar allá, pues ya vamos a hablar un poco de lo que ha sido como nuestra metodología, pero por supuesto es importante hablar de estas personas que han ido acompañando todo este proceso, ¿no? Por supuesto también Patricia Cardona habla del BIOS, ¿no? Entonces es como ¿qué impulsa a ese cuerpo a crear? ¿No? Y cómo ese cuerpo también entra en un territorio que tiene que ver con la memoria, con el instinto. Entonces, fíjense que todo va muy de la mano y finalmente nos está llevando a un lugar que no nos desconecta de lo humano, del ser. Eso es muy importante para lo que es nuestro semillero. Y más adelante vamos a seguir indagando en eso para aclarar la metodología. Sí, como que ahí ya empezamos a hablar un poco de cómo es que hacemos nosotros, cómo es el hacer nuestro como semillero. Que digamos que sí hay una metodología, pero que esa metodología es más como una posibilidad para que el estudiante abra sus posibilidades y no una metodología que nos dice vamos a hacer esto, esto, esto. Es más la apertura del estudiante investigador que se hace desde la búsqueda de su propio BIOS, ¿sí? Como lo planteaba Patricia Cardona, que el BIOS pues es eso, el BIOS es que estamos vivos, ¿sí? Que hay sangre que está corriendo por nuestras venas, que estamos respirando, que hay una temperatura, ¿sí? Que hay unas experiencias previas, y que no estamos trabajando de manera mecánica, ¿sí? Entonces en la metodología del semillero eso es lo primero, entrar en el estado, un estado en que sea posible la escucha, en un estado en que haya un estado de atención y una disposición sensorial para relacionarse con un otro, con unos otros, con una música, con una sonoridad o con una materia, que es lo que se propone en este momento. Eso es como lo primero. Y ya en este proyecto, lo segundo es, después de estar en ese estado, es el encuentro con eso que se lleva externamente, que es el material del plástico. Entonces aquí estamos viendo a uno de los estudiantes que en este momento está en el semillero ya hace un rato, ya no sé, año y medio, ahora sí, 2, que está justamente en ese primer momento, está trabajando como en entrar en ese estado del que habla Patricia, del que hablamos acá, y eso pues es una secuencia repetitiva de movimiento creada por él, por sus hallazgos o sus preguntas, ¿no? La motivación pues,
hay varias preguntas que motivan para que el estudiante cree su propia, digamos, secuencia o estructura de movimiento. Entonces, digamos que este es un primer momento donde la materia es él y él con su cuerpo. Por supuesto, el diálogo entonces está en el espacio, porque en este caso, para los que conocen la institución, estábamos en el espacio de ensayo, un espacio pues, que tenía unas condiciones, y allí aparece todo un juego también como con ese lugar. Entonces eso es como la semilla. Y luego, sí, no rodó, pero bueno. Aparece entonces, como decíamos, la materia, en este caso del plástico. Y allí, pues también ese espacio que se vuelve, era la mitad como sala y luego la otra mitad, lo que ustedes ven allí, empiezan a aparecer también como esas posibilidades que brinda la materia y qué pasa con esa materia dentro de un lugar cubierto y qué pasa con esa materia en un lugar donde está abierto y aparece otro elemento de la naturaleza que es el aire, ¿no? Y de hecho alguna vez también nos apareció la lluvia, el agua, entonces era muy interesante como todo lo que, la cantidad, la avalancha en términos interdisciplinares de la maestría, la avalancha de posibilidades que empezaban a aparecer más allá de su propio cuerpo, sino de lo que está ocasionando esa materia, y luego el componente naturaleza, por llamarlo así, esos otros elementos como el agua, el aire, ¿no? Por supuesto la tierra siempre está presente. Entonces, bueno, ahí estamos viendo como, aparte de lo que fueron esas indagaciones, digamos que en este momento ellos entran o ponen en diálogo sus secuencias de movimiento y se dejan tocar por el material y empiezan a generar esos primeros diálogos y a entender la materia, ¿sí? Porque no es simplemente mover y manipular la materia, ¿sí? Sino escuchar la materia que tiene para decirte y cómo ella necesita ser tratada para sacarle su mejor potencia. Porque si es un plástico frágil y yo me excedo en fuerza, pues en el primer envión el plástico se rasga, ¿sí? Si quiero aprovechar el aire y la suspensión y no le doy el tempo, pues me pierdo de ese momento mágico que es cuando el plástico entra en diálogo con el aire y aparece la suspensión, aparece el vuelo. Entonces es mucho esa sensibilidad, ¿sí? de ellos, entendiendo, escuchando en un diálogo que es en dos direcciones, el cuerpo hacia la materia y la materia hacia el cuerpo. En eso la verdad nos llevamos bastante tiempo, ¿sí? Porque era importante poder entender eso en el hacer, ¿no? Eso no es algo que se intelectualiza, ¿sí? Sino que hay que llevarlo y experimentarlo y probarlo muchas veces hasta definir qué es lo que funciona o qué es lo que definitivamente no funciona. Entonces llevamos varios materiales y resultamos, como ven ustedes en la imagen, llevando la basura de la casa. Porque el plástico abunda en todos los recipientes y en todas las cosas
que nosotros en el consumo diario tenemos. Y en algún momento nos dimos cuenta que estábamos llenos de basura. Y eso se fue creciendo, ¿no? Se fue creciendo el enano, y empezamos ya en la tarea de a dónde guardamos esto, a meterlo en bolsas, y resulta que nosotros estábamos produciendo basura todo el tiempo, ¿sí? Entonces empezamos a entrar en una contradicción muy grande, y no sabíamos dónde guardar porque no había espacio donde guardar. Entonces, a ver, esto definitivamente no, y en algún momento paramos y dijimos, bueno, entonces lo que nosotros tenemos para contar es esto que nos está pasando, es esa contaminación que estamos generando por el plástico, ¿sí? Entonces esas exploraciones ya encontraron una narrativa. Ese tema surgió ahí espontáneamente por eso que nos estaba pasando, y dijimos, entonces vamos a direccionar ya la búsqueda hacia que vamos a trabajar la temática de la contaminación. Y como habíamos antes, ya había salido un primer gesto que fue el resultado del primer laboratorio con Azul, estaba la temática del mar, del océano. Eso que ven ustedes allí, los que no han podido ver, el gesto son bolsas plásticas. Todos los animalitos del mar, las medusas, son bolsas y todo es plástico. Entonces conectamos esas dos, ese gesto, ese primer gesto que era muy corto, y nos dio la temática que era contaminación del mar. Y hacia allí entonces continuamos la búsqueda, y empezamos a definir el material. Sí, esto no va porque no sirve en la práctica, ¿sí? En el espacio que tenemos, en los tiempos que tenemos, desechamos algunas cosas y ya nos empezamos a quedar con ese material que nos permitía crear imágenes, ¿sí? Conectadas con la temática. Yo aquí quiero agregar algo, y es que, digamos que en el proceso creativo, como dice Patricia, nos empezamos a llenar de plástico, y entonces nos genera la pregunta, bueno, y entonces ¿hacia dónde es que vamos con esto? La contaminación, listo. Entonces empezamos a ver un montón de material audiovisual, y también en algún momento quisimos que este plástico se volviera parte de una instalación, como una especie de escenografía, y que de alguna manera fuera coherente, ¿no? También, porque creo que ahí nos surgió, y todavía eso no está resuelto, es decir, nosotros hacemos nuestro mejor, pero pues cada vez que ensayamos y nos tomamos en el refrigerio una botella de agua, y ¿qué pasa con eso? Claro, para sentirnos menos mal, lo que pasa es que el busito que ustedes ven ahí es hecho con los tarritos que usamos en el refrigerio de yogur, bla, 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 pero es demasiado lo que producimos. Entonces se vuelve una cosa que la pregunta sigue ahí. Y insisto que aquí hay una cosa, y es cómo funciona esa materia dentro de un salón, dentro de un aula, digamos, y cómo es eso afuera, ¿no? Entonces, aquí empezaron a surgir otras cosas, lo que les hablábamos del agua, del aire, y hablando de la contaminación, obviamente el océano, bueno, sí, la poética que son las medusas, porque bueno, resignifiquemos este plástico y hagamos unas medusas que tienen esa bioluminiscencia, que se dice, bueno, tiene esto tan bonito y que es mágico y que es muy bello y poéticamente es evocador, pero pues igual sigue siendo el plástico duro y puro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Y terminamos contactándonos con la Fundación Plástico Precioso en Buenaventura, y con la biblioteca Sueño Pacífico.
y dijimos, ok, y entonces, ¿cómo es esta problemática allá? Y pues los que hayan estado acá en la barra saben cómo es que es ese tema allá, cuando la tarde y el oleaje y las cosas empiezan a sacar la cantidad de basura, ¿no? Entonces, claro, seguimos ahí en esa búsqueda y en esa necesidad de, ok, vamos a direccionarnos y a ir al territorio, ¿no? Me estoy adelantando, pero es un poco hacia donde nos vamos a dirigir, porque claro, aquí aparece la obra Lágrimas del Mar, que fue lo que ya comentamos, y luego viene esta exploración en el entorno natural, que es de lo que vamos a hablar ahora. Esto generó un videoarte que se llama Test Hechos en el Mar, y fue la posibilidad de salir del aula y poner todo ahí, en el territorio, cómo es un cuerpo que se mueve y que reacciona a la ola, a la pesadez del agua, pero también a la roca, pero también a la arena, al viento, a la brisa, y luego pues también allí lo que pasa cuando vamos a la barra en una de esas tardes de fin de semana a hacer todo el trabajo con la basura, con lo que estamos trabajando allí. ¿Qué pasa con esos cuerpos? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos interpela? ¿Cómo nos moviliza? Yo creo que eso sigue allí, latente. Obviamente hay resultados, hay productos que son una maravilla y que para nosotros ha sido súper interesante como docentes acompañar este proceso y verlo en ellos, en ese diálogo con ese entorno natural, con esas fuerzas que ya no son las que te imaginas en el salón, sino que es una realidad, ¿no? Están ahí. Y eso ha sido muy valioso. Sí, yo quiero sobre todo destacar esta experiencia porque para mí fue reveladora, fue conmovedora y nos ayudó a reafirmarnos en la metodología que nosotros trabajamos como semilleros. Nosotros teníamos un tiempo limitado para estar allí, no eran 2 días, no eran 3 días, era un día, porque íbamos a hacer la presentación de la obra en la biblioteca y solamente teníamos un día para hacer la exploración y hacer las tomas, las fotos y los videos, porque cuando surge esta idea, una de las estudiantes del semillero, Ángela González, que es estudiante de cine, ella ve esto como una oportunidad y dice, hagamos un videoarte. Y nosotros le dijimos, súper. Y eso lo dialoga ella con Juan Pablo, que también tiene todo un conocimiento en lo audiovisual, también hace parte del semillero. Y ellos dos se encargaron de organizar toda esta parte que iba a ser la realización del videoarte. Y como el tiempo era tan corto, cuando nosotros entramos en el primer momento de la experiencia de la exploración, fue maravilloso, o sea, fue increíble cómo los estudiantes se activaron, ¿sí? Fue como si se les hubiera encendido el BIOS, ¿sí? O sea, era una comprensión total de sentirse vivos, ¿sí? De sentir que eso que está allí también está vivo, ¿sí? Y lo que se empezó a generar ahí, pues era maravilloso, ¿sí? Era poético y eran los paisajes bioemergentes. Todo el tiempo lo que iba sucediendo allí con los cuerpos, con unos cuerpos que están activados, con unos cuerpos que están entrenados, pues era maravilloso y digamos que la captura en la fotografía y en los videos fue muy bella, quedó un material que para nosotros es potente porque
tiene toda la carga expresiva y comunicativa de eso que está pasando allí. Digamos, ese hace parte de uno de los resultados de este proceso, y el otro resultado es ya la obra completa, que dura 40 minutos, en el que nosotros lo que hemos ido es como recogiendo las experiencias, ir componiendo desde atrás hacia adelante particularmente. Sí, el gesto que fue primero es el último, y entonces ha ido creciendo hacia adelante, pues cosa que nosotros nunca lo habíamos hecho. Es una manera de narrar y de crear que simplemente hemos estado a la escucha de lo que ha ido sucediendo. Entonces voy a leer ya casi para cerrar lo que es la obra que nosotros llamamos Lágrimas del Mar, poética de la materia. Estos resultados surgen como un gesto de creación y conciencia para mirar de frente la crisis ambiental y las huellas que el plástico deja en los mares. El proceso de investigación transformó este material, símbolo del consumo desmedido, en un cuerpo expresivo que dialoga con los intérpretes y con el espectador, revelando su doble condición: destructor de la vida marina y al mismo tiempo portador de nuevas posibilidades poéticas. En escena, el cuerpo y la materia se encontraron en un lenguaje sensible, donde la plasticidad del material se convirtió en extensión del movimiento del actor o actriz, que a partir de la manipulación y encuentro con el material logró imprimirle sentido. Aunque esta relación va más allá que un intérprete que manipula un objeto, sino que es un diálogo recíproco, el plástico maleable y cambiante afecta los gestos del actor y amplifica su expresividad. El cuerpo, en contacto con esa materia, se afecta por sus texturas, resistencias, vibraciones y sus características físicas. De este intercambio emergió una poética de la reciprocidad, en la que ya no es posible distinguir con claridad dónde termina el cuerpo y dónde comienza la materia. Ambos se transforman mutuamente, revelando la potencia de la escena como un territorio donde lo humano y lo material se funden en un mismo pulso creativo. La obra no se limita a ser un producto estético, es también una llamada íntima a la conciencia desde la escena. Los intérpretes invitan a sumergirse en esa poética de lo desechado, donde la materia revela su voz y su memoria, y donde el espectador es interpelado a asumir su responsabilidad frente a la vida que nos sostiene. Lágrimas del Mar, poética de la materia, se presenta como un acto de resistencia, pero también de esperanza, una ofrenda que demuestra que incluso aquello que parece inerte y dañino puede convertirse en vehículo de belleza, reflexión y cambio. En la fragilidad del plástico y en la fuerza del cuerpo que lo habita está la posibilidad de imaginar otros modos de habitar el mundo, de crear paisajes bioemergentes. Ya para cerrar. Entonces, pues bueno, a partir de este trabajo comprendemos que el arte escénico puede ser un medio transformador, no solo produce formas, sino que genera conciencia y nuevas sensibilidades. El agua, mejor dicho, como está ahí, lo evidenciamos. En términos pedagógicos, este enfoque invita a formar artistas que escuchen su propia materialidad corporal, que no se limiten a repetir técnicas, sino que investiguen desde su relación con el mundo.
Y el concepto de paisajes bioemergentes se refiere a estos espacios vitales que surgen cuando el cuerpo y la materia y el entorno se entrelazan, creando experiencias profundamente humanas. Muchas gracias por estar acá. Voy a dejar esto directo, recoge esa foto mientras dialogamos, te pregunto. Bueno, entonces muchas gracias para las maestras. Quedamos viendo este videito mientras que empezamos el conversatorio con sus preguntas, comentarios. También saludamos en Facebook Live a todas las personas conectadas. También si tienen alguna pregunta pueden hacerla y nosotros le daremos voz. Así que empezamos. ¿Quién quiere empezar? Y siempre está la unidad, es interesante, porque viene todo el equipo, el colectivo, eso dio todo muchísimo más. Hola, pues mientras así vemos el video, porque es bien interesante cómo llegan los cuerpos a este diálogo con qué material, pero sí como una duda, es un laboratorio de creación colectiva, de cómo cuántas veces cuánto tiempo, cuántas horas se encuentran, como un poco la metodología de cómo es el encuentro de este material con los cuerpos y las dinámicas que va creando. Pues somos un semillero de entrenamiento, se llama Semillero de Entrenamiento Corporal para el Actor, y las dos somos profesoras de la Facultad de Teatro de Bellas Artes. Y se convoca a los estudiantes a que participen como en el semillero. Sobre todo creo que pues la motivación viene de ellos, de querer laboratoriar y encontrarnos una vez a la semana al principio para investigar, para moverse y para entrar ahí en ese estado, digamos, a ver a dónde nos lleva. Particularmente hace como 2 años o algo así, Bellas Artes tenemos como un tema técnico con los espacios, entonces nos ha tocado reunirnos los fines de semana y hemos tenido jornadas de 2 horas, pero también de 4 horas, a veces un poco más, con descanso, y digamos que lo que permite, yo creo, como avanzar y profundizar es la continuidad, como no perder el ritmo del encuentro y de estar haciendo, digamos, eso como el detrás de cámaras o el detrás de bambalinas de cómo es técnicamente, cómo funciona el semillero, muy desde la logística, ¿no? Entonces buscamos siempre cuadrar horarios, ya sabrás que es un tema, porque pues hay estudiantes de diferentes semestres, con diferentes responsabilidades, igual que nosotras, pero digamos que este proyecto particularmente ha sido mucho de fines de semana. Así ha pasado, o sea, como de nos vemos un domingo, qué maravilla, vamos al 108 un domingo. Y bueno, está bueno porque finalmente ahí hay toda una movilización pues que termina teniendo unos resultados que nos permite avanzar, y eso también es muy importante. Los chicos van como, por ejemplo, Juan Pablo, que está por ahí tomando las fotos y el video está, él ya se graduó, entonces
Cuando el estudiante ya tiene un pie afuera, cambia todo, porque él ya empieza a estar en la vida, ¿no? Ya no es estar en la universidad. Y luego están otros que están en su proyecto de grado, entonces tienen más flexibilidad. Luego hay otros que están como en séptimo o sexto, que es cuando tienen más carga académica, y así. Entonces uno va, eso se va, digamos, la presencia de ellos se va renovando. Y asimismo, como este encuentro va de eso, pues a nosotras también todo se nos va moviendo, porque son sensibilidades, son búsquedas, son intereses, y de repente pues llegarán otras personas que estarán en otra, sí, en otra búsqueda, y pues nosotros lo que hacemos es como dar un contexto, como dar como algo que acoge y sostiene y da unos parámetros para el trabajo. Pero por supuesto siempre estamos muy de la mano de ellos y de lo que ellos traen, porque les proponemos siempre al principio, bueno, ¿desde dónde empezamos? Pues no es una clase, es como vas a crear una partitura de movimiento, y con esa secuencia, ese va a ser la tabla de salvación siempre va a ser eso, siempre volvemos a eso. Y el estudiante pues crea eso a partir de sus posibilidades, ¿no? Hay unos que son mucho más hábiles, qué sé yo, por decir cosas técnicas, más fuertes, más flexibles, con más claridad de sus impulsos, otros no tanto. Pero esa es como la semilla, y de ahí para allá pues es como un viaje, ¿no? En el que estamos todos involucrados. Sí, yo solamente diría que, digamos, nosotros estamos desde afuera más como en una posición de observadoras y de pescar cuando surgen en eso que ellos están haciendo, esos momentos que sentimos que conectan con todo, ¿sí? Porque se crea una imagen, porque se crea, sí, algo que es que te toca, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es rescatarlo para después empezar a componer con esos materiales que se van creando. Y lo otro es como que los estudiantes sí deben ser muy autónomos en el trabajo, pues porque una sola vez encontrarnos no llegaríamos. Entonces ellos sí tienen un nivel alto de autonomía, y ellos por su parte buscan espacios donde seguir encontrándose y traen, digamos, propuestas ya un poco más avanzadas al encuentro cuando ya estamos componiendo. Dice Jessica Rincón, si hay alguien o alguna estudiante que haya hecho parte del proceso y de pronto comparta desde su propia voz cómo se llegó a la selección de este material y qué confirmó o descubrió desde su materialidad que antes no sabía. Juan Pablo. Juan Pablo está trabajando. Bueno, pues como que al iniciar este proceso como que cada uno propone como cuál es su interés con la investigación en cuanto al movimiento, a la corporalidad. Entonces digamos que en este encuentro entre cuerpo y materia como que lo que pasa es que todos esos lenguajes se fusionan, ¿no? Entonces claro, uno ya lleva como en su partitura una investigación propia que empieza como a suscitar, por ejemplo en mi caso fue siempre como que investigar qué pasa como entre el cuerpo, la corporalidad, el género, las construcciones sociales, como las maneras en que se mueve, digamos, el cuerpo socialmente, y desde ahí como que empecé a encontrar en el material como una manera de permitirle
ser, pero generalmente digamos que mis exploraciones iban muy encaminadas hacia cómo ponérmelo, ¿no? Cómo usarlo como en primera instancia, y luego se fue dando un poco como bajo la premisa encontrar otras posibilidades, ¿no? Entonces el material suena, pero también el material no necesariamente debe ser usado desde la manipulación, y entonces empiezan a ver como otras dinámicas que instauran el cuerpo a encontrar diferentes posibilidades de habitarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegábamos a momentos donde ya ni siquiera era necesario encontrar la secuencia para entrar en esta dinámica, sino que era una energía en la que uno entra, ¿no? Entonces ya encontraste cuáles son todas sus posibilidades corporales, y eso en relación con la materia pues como que permite una organicidad en el movimiento, ¿no? En el proceso, ya uno se apropia también de como de su proceso investigativo, pero también como del trabajo que se propone, y se llega como al resultado, ¿no? Que básicamente es como lo proponía la maestra, como que aparecen cosas en la exploración y luego eso termina marcándose, ¿no? Como que esto se selecciona, es interesante, ¿qué pasa si de pronto esto se hace como una imagen grupal y termina siendo como toda una poética que se crea en la escena? Gracias. Buenas tardes, muchas gracias maestras por esta ponencia. Particularmente siento mucha curiosidad por participar de este semillero. Digamos, con esta premisa tengo dos preguntas que hacer. La primera tiene que ver un poco con lo que ustedes nos comparten sobre la metodología del estudiante investigador. Teniendo como base esa premisa, ¿cuáles son esos criterios que ustedes como directoras de este semillero plantean para que una persona pueda ingresar a ser parte de estos procesos de creación, indagación e investigación? Lo segundo tiene que ver con la materialidad, y es desde la experiencia, desde el trabajo y desde el resultado de la creación de una pieza teatral, ¿cómo navegan ustedes en esa paradoja entre lo orgánico del cuerpo y lo inorgánico de un material, teniendo en cuenta que el cuerpo tiene que ser parte de ese material? Entonces, ¿de qué manera integran ustedes un movimiento orgánico con un material inerte? Muchas gracias. Ok, bueno, la primera pregunta que tiene que ver con los criterios, lo que ha sucedido es que como las dos somos maestras, pasó mucho que el estudiante que conectaba como con nuestras metodologías dentro del espacio de entrenamiento sentía un llamado y se acercaba a nosotros y mostraba su interés. Y si le cuadraba por tiempos, porque como ves, es los fines de semana. O sea, entre semana tenemos un horario para no perder, digamos, esa constancia, pero mucho era la posibilidad del estudiante de dar ese plus en el tiempo, ¿sí? En sacrificar, digamos, algunas cosas de las que él hace en su cotidianidad y dedicarle un buen tiempo al semillero. Y también veíamos que tuviera una cierta madurez y ya como un grado de autonomía en el trabajo, y que todavía no necesite que el maestro le esté diciendo qué hacer. Entonces, casi siempre son estudiantes que ya llevan como un proceso en el semillero, perdón, en la formación. Eso es lo que se ha dado hasta ahora, ¿sí? Y por el otro lado, justamente en eso que tú nombras de ese cuerpo que está vivo, ¿sí? Que es sensible, ¿sí? Que escucha, que siente, le imprime esa vitalidad a ese material que está muerto, porque el material inerte necesita de ese otro para poder cobrar vida. Entonces ahí es donde se crea la relación. Si
si el cuerpo no está, la materia es simplemente esto, ¿sí? Está allí y a donde lo dejes, ahí se va a quedar. Pero cuando entra este cuerpo con toda su carga, ¿sí? Expresiva y sensible, empieza a imprimirle a la materia inerte vida, ¿sí? Y esta materia, que es un cuerpo también, tiene unas características físicas, porque puede ser liviana, ¿sí? Puede ser pesada, puede suspenderse, puede ser translúcida, ¿sí? Entonces, eso, que es esa materia, está también interpelando al intérprete y le está proponiendo que él se deje tocar, ¿sí? No es solamente que ella se deje manejar y yo llevarla hacia donde yo quiero, sino eso que supuestamente es inerte, también te conecta y te da unas posibilidades de calidad en el movimiento, de tempos diferentes, ¿sí? Que pues ahí es donde está, digamos, lo interesante para el estudiante. Eso lo que está haciendo es que te está provocando amplificar todas esas posibilidades expresivas que tú tienes y sacarte de ese lugar común o ese lugar en el que siempre te mueves. Eso, digamos, es revelador, porque cuando está pasando esa relación con la materia, si no está el diálogo y esa escucha, eso no sirve, ¿sí? No conecta, es como si yo cojo esto y empiezo a bolearlo y ahí no hay en verdad una comunicación. Creo que hay una comunicación, tiene que haber una comunicación verdadera, una escucha muy profunda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, maestras.